Amados hermanos, en la crónica de la humanidad hay un instante que sacudió el rumbo espiritual del mundo entero. Y aún así, se menciona muchas veces como si fuera un detalle más. La resurrección de Jesús no es un final bonito para cerrar una historia triste. Es el umbral donde el sepulcro pierde su autoridad sobre la raza humana. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? No hablamos de una metáfora cómoda, sino de un golpe directo a lo inevitable. Sí, muchos repiten, Él ha resucitado. Pero, ¿cuántos se detienen a mirar el contexto real, histórico, cultural y espiritual de lo ocurrido en Jerusalén, en el siglo I, en los días de la Pascua, bajo presión política y religiosa? Hablamos de un episodio situado en una ciudad concreta y en un tiempo concreto, aproximadamente entre el año 30 y 33 después de Cristo, según la mayoría de estudios. Y lo más fuerte es esto: los relatos bíblicos no lo presentan como una idea simbólica o algo espiritual sin suelo. Lo narran con detalles verificables, con huellas, con escenario, con gente real. Esto se refiere a una forma de contar que no se esconde en la niebla. Se mencionan lugares identificables, objetos concretos, prácticas funerarias de la época y testigos que vivieron dentro de un sistema con normas estrictas. ¿Para qué tanta precisión si todo fuera solo un símbolo? Precisamente porque aquí se está afirmando algo enorme, que el sepulcro no fue el punto final y que la historia no se sostuvo en rumores, sino en hechos narrados con firmeza. Porque aquí no estamos ante un relato en el aire, sino ante una narración que se atreve a dejar pistas, como si supiera que algún día alguien iba a examinarlas con lupa. Los textos hablan de objetos que se pueden imaginar con precisión, de un sepulcro real, de rituales funerarios conocidos en Judea y de testigos que no vivían en un cuento, sino bajo un sistema duro, vigilado, con reglas y consecuencias. Y cuando un relato se moja así, con detalles tangibles, es porque está diciendo: míralo, compruébalo. No te lo cuento para que lo sientas, sino para que entiendas lo que pasó. Esto se refiere a algo clave. En la fe, la emoción puede encender una chispa, pero los hechos sostienen la llama. Por eso, en medio de tantos elementos, hay un pasaje que ha obsesionado a historiadores, estudiosos y predicadores durante siglos. Está en el Evangelio de Juan, y lo curioso es que no trae un trueno, ni una voz del cielo, ni un espectáculo, sino un detalle pequeño, casi incómodo, de esos que por lo mismo resultan peligrosamente convincentes. Juan dice que, cuando Pedro entró al sepulcro, vio los lienzos allí puestos, y vio también el pañuelo que había estado sobre la cabeza de Jesús. Pero no estaba tirado, ni arrugado, ni mezclado con todo. Estaba aparte, cuidadosamente enrollado, colocado en un sitio específico, como si alguien hubiera tenido la calma de ordenar la escena con manos firmes. ¿Qué ladrón se detiene a doblar un pañuelo en una operación clandestina? ¿Qué saqueador deja señales de serenidad donde debería haber prisa y desorden? Esto se refiere a la pregunta que nadie quiere enfrentar de frente. Si el cuerpo hubiera sido sustraído, lo lógico sería encontrar caos, tensión, marcas de urgencia. Pero el texto te obliga a mirar otra posibilidad, una posibilidad que incomoda, que allí no hubo robo, sino control absoluto. Y si hubo control absoluto, entonces estamos ante una historia donde la tumba no fue el lugar de una derrota, sino el escenario silencioso de algo que cambió el destino del mundo. Para comprender de verdad este misterio, hay que hacer un paso atrás y entrar primero en Jerusalén. Jerusalén, en el siglo I, no era un escenario espiritual con palomas y silencio. Era una ciudad bajo presión, con el pulso acelerado, donde la fe y el poder chocaban a diario y donde una chispa podía terminar en arrestos. Judea estaba sometida a Roma, y eso no era una metáfora. Era administración militar, recaudación fiscal y control político. Había legiones, había centinelas, había impuestos que se cobraban sin sentimentalismos, y había edictos que se cumplían porque detrás estaba el hierro. El sistema religioso judío existía, sí, pero existía con permiso,
y ese permiso se vigilaba. Quien crea que en ese ambiente una historia de tumba vacía podía circular sin consecuencias, no entiende la época. Aquí el punto es incómodo. Roma no gobernaba solo con soldados, gobernaba con miedo y con ejemplo público. Y la ejecución por cruz no era simplemente pena, era espectáculo. Una advertencia a cualquiera que soñara con desafiar el orden. Se aplicaba para humillar, para exponer, para decirle a la multitud, esto le pasa al que se sale del carril. No era un castigo escondido, era una escena diseñada para que el rumor viajara. Y en un territorio como Judea, con tensiones religiosas encendidas, la ecuación se volvía explosiva. Un imperio que no toleraba desafíos y un pueblo con identidad espiritual fuerte, acostumbrado a leer la historia en términos de pacto, promesa y esperanza. Esto se refiere a por qué Jerusalén era un lugar peligroso para cualquier movimiento religioso. No había espacio para juegos. El Templo de Jerusalén no era solo un sitio de oración, era el epicentro social y económico del pueblo. Allí se concentraba la autoridad religiosa, el prestigio, el dinero, las decisiones y la influencia. Tocabas el templo, tocabas el nervio principal de la ciudad. Y cuando llegaban las festividades, sobre todo la Pascua, la ciudad se desbordaba. Peregrinos por las calles, alojamientos saturados, discusiones, expectativas, vigilancia reforzada. No era una fiesta tranquila, era un momento en que todo podía elevarse o estallar. El propio Evangelio de Juan menciona un detalle que suele pasarse por alto. Mucha gente subía antes de la Pascua para purificarse según la ley. Eso significa preparación, movimiento masivo, normas rituales y una atmósfera donde lo religioso dominaba la conversación cotidiana. En ese clima, cualquier noticia se expandía con velocidad, pero también se controlaba con dureza. Porque había algo que las autoridades temían, que una afirmación religiosa se convirtiera en revuelta social. Y Roma, cuando olía a revuelta, no preguntaba mucho, actuaba. Esto se refiere al clima real de la ciudad. Soldados patrullando, líderes religiosos vigilando, peregrinos llenando las calles y rumores que podían costar caro. En ese contexto, hablar de un Mesías, hablar de un reino, hablar de autoridad espiritual, era dinamita. Y por eso, cuando el relato se acerca a los días finales de Jesús, no lo hace como si el ambiente fuera neutro, sino como si la ciudad estuviera cargada de electricidad. El lector no está mirando una historia aislada, está mirando un episodio dentro de una capital religiosa bajo ocupación, donde el poder político se defendía con sangre y la autoridad religiosa se defendía con control social. Así que cuando el texto nos empuja hacia el sepulcro, hacia los lienzos, hacia el paño cuidadosamente colocado, no lo hace desde un cuento piadoso. Lo hace desde una ciudad donde un rumor podía terminar en persecución. Y esa es la pregunta que queda colgando, como titular incómodo. Si todo esto fuera una farsa, ¿quién se atrevería a sostenerla en el lugar más vigilado y tenso del mapa, justo en la semana más sensible del año? Aquí conviene dejar algo claro, sin romanticismos y sin confusión. El entierro en Judea no era un gesto improvisado porque sí, era un procedimiento regido por normas, y esas normas empujaban a actuar rápido. La ley establecía que un cuerpo no debía permanecer expuesto durante la noche. Así de directo. Y eso, en la práctica, significa una cosa. Si alguien quería cerrar el caso, tenía pocas horas para hacerlo. No al día siguiente, no cuando se pudiera. Ese mismo atardecer, con prisa y bajo presión. Y cuando un entierro ocurre en ese marco, cada movimiento cuenta, cada objeto cuenta, cada detalle del sepulcro cuenta. Esto se refiere a por qué los evangelios insisten tanto en la rapidez. La sepultura de Jesús no se presenta como un ritual largo y ceremonioso, sino como una operación apurada, en un clima cargado, justo antes del anochecer. José de Arimatea solicita el cuerpo, y Nicodemo aporta ungüentos aromáticos.
Y aquí hay otro punto que enciende la confusión en la gente. Esos aromas no eran momificación al estilo egipcio. No eran un intento de preservar el cuerpo como una reliquia. Eran, en términos simples, un gesto de honra y una medida práctica para mitigar el olor inevitable del proceso natural de descomposición. Nada místico, nada teatral. Una costumbre real de la época. Y si alguien quiere entender por qué el detalle del paño, enrollado aparte, es tan explosivo, primero debe imaginar el escenario de forma concreta. El cuerpo era envuelto en telas de lino limpias, lienzos inmaculados, como era habitual en el siglo I entre los hebreos. No se trataba de una sábana decorativa para una pintura religiosa. Era el tipo de tela que se manipulaba con cuidado. Los lienzos se colocaban alrededor del cuerpo y el paño sobre la cabeza tenía su lugar y su función. Ese es el punto. Los textos no están hablando de un cadáver cubierto de cualquier manera. Están describiendo un procedimiento conocido, repetido, identificable. Esto se refiere a una pregunta básica de lógica. Si el entierro fue real y se hizo según normas, entonces el orden dentro de la tumba no es un adorno literario, es parte del procedimiento. Y aquí entra el detalle del lugar. El sepulcro donde fue depositado Jesús no era una fosa común ni un rincón anónimo. Era una cavidad excavada en la roca, el tipo de tumba asociada a familias acomodadas. Ese dato no es menor, porque ese tipo de sepulcro tiene una estructura, una entrada, una cámara y a menudo un banco de piedra donde se colocaba el cuerpo. No es un agujero en el suelo, es un espacio definido, con límites físicos, con un interior que se puede describir. Imagínalo como lo describiría alguien que realmente vio una tumba así. Roca tallada, superficie fría, un banco pétreo en un lateral, el aire pesado adentro y la entrada pensada para quedar sellada. No hay magia ahí, hay arquitectura. Y esa arquitectura hace que la escena sea más precisa. Si alguien entra, si alguien sale, si alguien mueve algo, deja huella. Por eso el texto insiste en telas, en lienzos, en disposición. En una tumba de roca, el desorden se ve. La prisa se nota. La violencia deja señales. Y sin embargo, la narración no huele a violencia, huele a procedimiento. Esto se refiere al antimito que el propio texto combate sin decirlo de forma explícita. No es Egipto. No es embalsamamiento. No es un ritual de conservación. Es Judea, siglo I, normas claras, entierro rápido, lino limpio, aromas para honrar y una tumba de roca con banco de piedra. Con ese cuadro, el lector ya no está leyendo una idea abstracta, está mirando una escena concreta. Y cuando esa escena concreta luego se conecta con una tumba vacía y con un paño colocado aparte, el impacto crece, porque ya no se puede resolver con frases vagas. Aquí, cada objeto tiene peso, y cada detalle empuja a la misma pregunta incómoda. Si todo fue tan real y tan físico, ¿qué explica mejor lo que se encontró después? Después del sepelio, no quedó una tumba sin más. Quedó un problema. Quedó una historia que las autoridades querían apagar antes de que prendiera. Y por eso, el cierre del sepulcro no se cuenta como un gesto simbólico, sino como una acción concreta. Una piedra grande, pesada, rodada hasta encajar la entrada como una puerta de hierro natural. No era un telón final elegante, era un cierre duro, de esos que dicen, aquí termina todo y punto. Y entonces llegó el movimiento político. Los líderes religiosos presionaron para que Roma actuara porque temían un escenario que les resultaba intolerable, que los seguidores de Jesús tomaran el cuerpo y encendieran el rumor de la resurrección. Así que no solo se cerró la tumba, se blindó. Se habla de sello, de vigilancia, de guardias. ¿Te imaginas la escena? No es devoción, es un operativo. No es fe, es control. Es el poder intentando convertir un sepulcro en un archivo cerrado. Esto se refiere a una idea incómoda,
Cuando el poder tiene miedo, se vuelve meticuloso. Por eso el sello importa. Un sello no es decoración, es una advertencia. Es decir, cualquiera que toque esto pagará el precio. En términos prácticos, el mensaje era brutal. Nadie entra, nadie sale, nadie se acerca. Y aún así, el relato deja caer la frase que rompe la ilusión de seguridad. El ser humano empeñado en asegurar el final y la divinidad preparando el inicio. Suena provocador, sí, pero es exactamente el choque que el texto quiere que veas sin anestesia. Porque aquí hay una ironía que casi da rabia. Hombres con autoridad religiosa y respaldo militar intentando clausurar lo inevitable, como si el destino pudiera sellarse con cera. Como si una piedra pudiera imponerse a la voluntad del cielo. Como si el control político tuviera la última palabra. ¡Qué pretensión! ¿De verdad creyeron que podían ponerle candado a lo eterno solo por tener soldados y permisos oficiales? El sepulcro quedó cerrado, sellado, vigilado, y aún así, el relato insinúa que lo verdaderamente decisivo no estaba del lado de la guardia, sino del lado de lo invisible. Esto se refiere a la tensión que se siente en el aire cuando todo está bajo control, pero no lo está. Porque después de ese operativo vino el silencio. No un silencio poético, sino ese silencio frío que llega cuando una ciudad sigue funcionando y por debajo algo queda pendiente. Jerusalén volvió a su rutina como si nada. Calles, compras, turnos, rezos, patrullas. Y sin embargo, la historia no se apaga. Se queda contenida, como pólvora esperando la chispa. Y ahí está el gancho. Lo que el poder quiso cerrar con piedra, sello y vigilancia, el texto lo presenta como una puerta a punto de abrirse. En la lógica humana, todo estaba terminado. En la lógica divina, apenas estaba comenzando. Y cuando un relato te pone esa contradicción delante, te obliga a hacerte la pregunta que nadie quiere. Si tanta autoridad se movilizó para asegurar el final, ¿qué era lo que realmente temían que ocurriera? Jerusalén siguió funcionando como una máquina que no se detiene por el dolor ajeno. Los mercados abrieron, los vendedores levantaron la voz, los guardias siguieron su ronda y el templo mantuvo su ritmo como si nada hubiera pasado. Pero detrás de puertas cerradas ocurría otra escena. Un grupo de discípulos en silencio, con el pulso disparado, calculando cada ruido del pasillo. Ellos no estaban celebrando ninguna victoria, estaban intentando no llamar la atención. No es una suposición sentimental, es una lectura directa del clima. Habían visto la crucifixión, habían visto cómo Roma aplasta sin pedir permiso, y habían visto cómo la autoridad religiosa no tiembla cuando decide cortar de raíz un problema. ¿Qué hace una persona cuando entiende que el poder puede borrar a cualquiera en un instante? Se esconde, se calla, y empieza a desconfiar incluso de las paredes. Esa es la foto real, no la postal bonita. Esto se refiere a un punto que arruina muchas narrativas cómodas. Nadie estaba esperando un prodigio inmediato. Si la historia se hubiera construido para impresionar, los discípulos aparecerían encendidos, firmes, listos para anunciar la resurrección desde el primer minuto. Pero lo que aparece es otra cosa: abatimiento, desorientación, miedo. Y eso, para un relato que pretende vender propaganda, sería un pésimo negocio. Para un relato que describe una reacción humana, encaja demasiado bien. Mientras la ciudad se movía, el reloj avanzaba hacia el tercer día, y ahí entra un detalle que, leído con ojo de periódico, es dinamita. Un grupo de mujeres salió muy de mañana, antes del alba, llevando aceites. No llevaban banderas, no llevaban consignas, no llevaban un plan para fabricar un milagro. Llevaban lo que se lleva cuando se cree que el final ya está escrito. Ungüentos para el rito, para el respeto, para lo inevitable. El texto no lo maquilla. Ellas iban a encontrarse con un cuerpo, no con una sorpresa. Esto se refiere a la lógica que cualquier editor entiende.
Las acciones delatan lo que una persona realmente espera. Si esperas un regreso glorioso, no preparas aceites, preparas celebración. Si crees que todo terminó, haces lo que ellas hicieron: salir temprano, en silencio, con manos ocupadas y el corazón pesado. Y ese dato, por simple que parezca, funciona como una prueba psicológica. El relato no muestra gente actuando para quedar bien, muestra gente actuando según su duelo. Además, el momento elegido no es casual. Antes del alba, cuando la ciudad todavía no está llena de miradas, cuando el aire es frío y las calles tienen ese silencio que parece vigilar. ¿De verdad esto suena a una operación de marketing religioso? Suena, más bien, a una visita discreta, casi clandestina, motivada por la costumbre y el cariño. Y cuanto más discreta es la escena, más fuerte se vuelve la pregunta provocadora. Si nadie esperaba nada, ¿cómo se explica que lo que ocurrió después sacudiera a todos? Esto se refiere a la tensión entre dos mundos que conviven en esas horas. Afuera, Jerusalén como siempre. Adentro, discípulos encerrados. Y en el camino, mujeres caminando con aceites. Unos temen por su seguridad, otras solo quieren cumplir un rito, y la ciudad ni sospecha lo que está a punto de romper la rutina. No hay música épica, no hay discursos triunfales. Hay pasos rápidos, respiración contenida y una sensación de que cualquier cosa puede pasar. Y justamente ahí, en ese ambiente nada heroico, es donde el relato prepara el golpe. Llegaron cuando el cielo todavía estaba gris, cuando la ciudad apenas comenzaba a respirar y las calles tenían ese silencio incómodo que parece esconder conversaciones. Iban con aceites, con prisa contenida y con la mente puesta en lo inevitable. Pero al acercarse al lugar, la primera señal ya era un golpe. La piedra no estaba en su sitio. No movida un poco, no desencajada, sino retirada de manera que la entrada quedaba expuesta, abierta, como si alguien hubiera decidido que esa puerta ya no debía estar cerrada. Lo siguiente es lo que cualquier cronista notaría sin adornos. Entraron y el cuerpo no estaba. No había gritos de victoria, no había explicaciones inmediatas, no había un plan B. Solo el vacío donde debía estar lo que ellas venían a honrar. Y allí aparecía un detalle que vuelve el caso todavía más incómodo para la teoría del robo: los lienzos. Los pliegues de lino permanecían en el lugar, como si la escena no hubiera sido arrasada, sino dejada con intención. ¿Qué ladrón arriesga todo para llevarse el cuerpo y deja atrás la evidencia más visible, allí mismo, sin desorden, sin señales de pelea? Esto se refiere a la escena exacta que rompe la lógica de lo apresurado. En un acceso clandestino, lo normal sería prisa, nervios, tropiezos, marcas. Aquí, en cambio, el texto obliga a mirar otra posibilidad: que el sepulcro no fue asaltado, sino abierto por una autoridad que no teme ni a guardias ni a sellos. Y si ese detalle te incomoda, es porque funciona como gancho perfecto. No te deja salir con una explicación fácil. Imagina el interior, como lo vería alguien que no está soñando, sino temblando. Roca fría, sombras largas, un aire que pesa, y el primer hilo de luz del alba deslizándose por la entrada. El viento se cuela por la boca abierta y hace que el silencio se sienta más fuerte, casi agresivo. No hay música, no hay coro, no hay espectáculo. Hay un lugar que debería estar cerrado y, sin embargo, está abierto. Y en ese hueco, donde la realidad debería ser contundente, lo que hay es ausencia. ¿Cómo se procesa eso sin que te cambie el pulso? Entonces ocurre el giro que ningún periodista esperaría si el objetivo fuera solo contar un misterio policial. La gran pregunta no se formula como la haría un investigador común. No aparece la frase típica: ¿quién lo tomó? Aparece una interpelación que es casi un titular en forma de desafío. ¿Por qué buscáis entre los muertos a quien vive? No es una pregunta para llenar un vacío. Es una pregunta para cambiar el enfoque,
para obligarte a mirar la escena desde otro ángulo, para sacudir la interpretación más obvia. Esto se refiere al punto donde el relato deja de ser solo información y se convierte en confrontación, porque el texto no permite que el lector se quede cómodo en la sospecha. Te empuja a una línea de pensamiento más peligrosa. Si no fue rapiña, entonces, ¿qué fue? Y si fue algo distinto, entonces la tumba abierta no es un accidente, es un anuncio. Y aquí entra lo más provocador, lo que a muchos les molesta porque no suena a cuento religioso suave. El sepulcro se presenta como escenario de control, no de confusión. Las telas no están desparramadas. El lugar no parece el resultado de una huida. La escena tiene un orden que contradice el miedo humano. Y cuando un texto insiste en ese tipo de orden, lo hace para que la mente no se escape, para que la pregunta quede clavada. Si todo estaba sellado, vigilado y cerrado, ¿quién abre sin pedir permiso, sin dejar rastro de caos y sin darle al poder la última palabra? Y en este punto, la historia deja de ser un dato antiguo y se vuelve un espejo incómodo. Porque esa pregunta no se quedó en la roca de Jerusalén. Se te planta delante hoy, en tu casa, con el móvil en la mano y la cabeza llena de ruido. ¿Dónde estás buscando vida cuando por dentro te sientes vacía? ¿En qué rincón estás esperando paz si sabes que ese rincón siempre te cobra caro? Aquí no hay poesía, hay una interpelación directa. La gente, seamos honestos, suele buscar lo vivo en sitios que ya están gastados por dentro. Lo busca en la vanidad que dura un minuto y luego exige otro aplauso. Lo busca en hábitos que prometen alivio y dejan más hueco. Lo busca en relaciones que se sostienen por costumbre, no por verdad. Y lo busca también en tradiciones repetidas sin obediencia, como si repetir fuera lo mismo que creer. ¿Cuántas veces alguien sonríe por fuera y por dentro se siente apagado? Esto se refiere a algo muy concreto. No es solo una escena de tumba vacía, es una denuncia del autoengaño humano. El texto no está diciendo, sé mejor persona, como un consejo barato. Está diciendo, deja de buscar en lo equivocado. Porque el choque del sepulcro abierto fue precisamente ese. Ellas fueron a cumplir un rito y se encontraron con una pregunta que desarma rutinas. No fue ¿quién lo tomó? Fue ¿por qué buscas entre los que ya no están al que está vivo? Y esa frase, aunque te incomode, apunta directo al corazón de la audiencia. Ahora bien, si esto fuera una historia inventada para quedar bien, aquí vendría la parte heroica. Los discípulos creyendo al instante, abrazándose, levantando discursos, organizando la campaña. Pero lo que ocurre es lo contrario, y por eso suena tan humano que casi molesta. Las mujeres corren a contarlo, sí, pero al otro lado reciben una reacción que no es amén, sino sospecha. El texto afirma que a los discípulos les parecía una locura, un disparate, algo que no encajaba ni con su miedo ni con su lógica. Esto se refiere a un detalle que en cualquier redacción sería oro. La historia no maquilla a sus protagonistas. No los pinta como gigantes de fe para vender una imagen perfecta. Los muestra dudando, frágiles, desordenados por dentro, como gente real que acaba de ver caer a su maestro y que no espera sorpresas. ¿Quién escribe propaganda poniendo a su propio grupo como incrédulo y lento? Eso no suena a publicidad, suena a memoria. Y entonces, en lugar de una celebración inmediata, aparece el paso más típico de un ser humano: comprobarlo por sí mismo. Porque la duda, cuando es auténtica, no se calma con frases, se calma con hechos. Algunos salen, van hacia el sepulcro, revisan, miran, se enfrentan al vacío. Y ahí es donde el relato aprieta más. No obliga a creer por presión, obliga a mirar por contraste. Por un lado, la noticia que parece imposible. Por otro, el silencio de una tumba que ya no encaja con el final esperado. Esto se refiere al puente exacto con el presente. Hoy también mucha gente oye algo y lo descarta para no complicarse la vida. Hoy también muchos prefieren decir, no puede ser, antes que admitir,
y si es verdad, entonces tengo que cambiar. Y ahí está el filo de este bloque. No solo cuenta un anuncio, muestra reacciones reales, sin maquillaje. Porque cuando una historia se atreve a mostrar incredulidad, temor y confusión, lo hace porque está describiendo un choque que no se controla con guión. Y ese choque, precisamente, es el que sigue persiguiendo a quien escucha. Si alguien quisiera vender una historia fabricada, lo primero que haría sería limpiar a los protagonistas. Los pondría firmes, seguros, valientes, con frases perfectas y fe instantánea, como si fueran carteles publicitarios. Pero aquí ocurre lo contrario. Los discípulos quedan retratados como gente golpeada, desconfiada y lenta para creer. Eso, para cualquier operación de imagen, sería un desastre. Y sin embargo, así queda escrito, con una crudeza que no parece pensada para quedar bien. Algunos, en vez de aplaudir, hicieron lo que haría cualquiera con la cabeza en llamas. Fueron a mirar con sus propios ojos. No se quedaron con «me dijeron», no se conformaron con rumores, no armaron un discurso. Se movieron hacia el sepulcro, comprobaron el vacío y volvieron sin un titular cómodo en la boca, porque lo que vieron no encajaba con el guión que todos esperaban. Y cuando un relato te muestra a sus propios líderes reaccionando así, sin pose, te está diciendo algo fuerte. Aquí no hay teatro, hay desconcierto real. Esto se refiere a un criterio simple de verosimilitud. La propaganda siempre pule, la memoria humana suele mostrar grietas. Por eso el texto no solo cuenta un hecho, exhibe reacciones torpes, dudas, pasos inseguros y silencios. Es el tipo de anti-PR que no ayuda a convencer por carisma, sino por contraste. Y ese contraste es precisamente lo que mantiene la historia de pie, porque no suena a eslogan, suena a gente intentando entender lo que acaba de romper su lógica. Y entonces aparece un giro que, si lo piensas, es todavía más provocador. La historia no se queda encerrada en la tumba. Se mueve a un camino, a una conversación, a una escena cotidiana que podría pasar desapercibida si no fuera por el detalle central. Dos seguidores caminan hacia Emaús, comentando lo ocurrido, haciendo cuentas emocionales, buscando sentido entre lo que vieron y lo que perdieron. No van cantando, no van celebrando. Van hablando como se habla cuando algo te ha sacudido y no sabes dónde ponerlo. En ese trayecto, el texto suelta una bomba narrativa. Jesús se une a ellos, camina a su lado, escucha su conversación. Y aún así, ellos no lo reconocen. Eso rompe el cliché del regreso triunfal con fuegos artificiales. No hay anuncio espectacular, no hay entrada teatral, no hay gesto diseñado para impresionar. Hay presencia cercana, casi incómoda, y un misterio que se desarrolla sin prisa. Esto se refiere a una provocación silenciosa. El relato sugiere que lo más decisivo no siempre entra con estruendo. Y lo más llamativo es el método. Jesús no empieza demostrando poder con señales llamativas, sino abriendo el texto, línea por línea. Comienza a explicar las Escrituras, desde Moisés hasta los profetas, y va mostrando cómo todo apuntaba al Mesías, como si dijera: «No te pido que te emociones, te pido que entiendas». Para una mente moderna, eso es casi un desafío. ¿Y si el corazón se enciende después de que la cabeza encaja las piezas? La escena de Emaús funciona como una especie de prueba de laboratorio para la fe. No depende de histeria colectiva, depende de interpretación, de memoria, de coherencia interna. Los seguidores no quedan como genios espirituales, quedan como personas que necesitan que se les ordene el mapa. Y ahí está el gancho periodístico. Si el objetivo fuera solo impresionar, el texto habría puesto una demostración inmediata y contundente, pero elige algo más lento y más peligroso, porque obliga a pensar. Y cuando una historia se atreve a basarse en escritura, explicación y reconocimiento progresivo, se vuelve difícil de despachar con un «todo fue emoción». El episodio de Emaús deja una idea que incomoda a cualquiera que quiera una fe de impulso.
Aquí no se construye todo con lágrimas y escalofríos, sino con una cadena de sentido. Jesús no entra como un truco de feria, entra como una explicación que encaja pieza por pieza. Y eso tiene una carga brutal para el lector moderno. Si la historia se sostiene en profecía, contexto y cumplimiento, entonces ya no sirve decir «fue emoción colectiva» y cerrar el tema. Y si el verdadero escándalo no fue el sepulcro abierto, sino que todo estaba anunciado y nadie quiso verlo. Mientras tanto, en Jerusalén, los discípulos seguían con la puerta cerrada y la mente acelerada. No estaban ensayando discursos, estaban intentando sobrevivir al pánico y a la vergüenza. Y justo ahí, en ese clima de nervios, sucede la escena que rompe cualquier expectativa. Jesús se presenta ante ellos y en vez de soltar reproches, abre la boca con una frase corta, directa, casi terapéutica. «Paz a vosotros». No «¿dónde estaban?», no «¿por qué huyeron?», sino paz. ¿Quién habla así cuando todos esperan juicio? Esto se refiere a un principio que el texto empuja sin pedir permiso. La fe no se sostiene solo con emoción, se sostiene con sentido y con restauración. Porque si lo primero que llega es paz, entonces el objetivo no es aplastar al que dudó, sino levantarlo. Y eso cambia la lectura de todo. No se trata solo de un hecho extraordinario, se trata de lo que ese hecho produce en personas reales, temblando, encerradas, con la historia encima. La paz aquí funciona como una medicina para el miedo, y el miedo, en este relato, es un personaje más. Y la paz no llega para que se queden quietos, llega para moverlos. La resurrección, presentada de este modo, no es un simple anuncio de «sigo aquí», sino una reorganización completa del propósito. En términos de periódico, sería como si el caso no cerrara con una revelación, sino con una orden de salida. Ahora les toca hablar, caminar, contar, llevar el mensaje. Y eso es lo que desconcierta. Jesús no vuelve para instalar comodidad, vuelve para encender una misión. Esto se refiere a la parte más provocadora del bloque. La historia no busca solo convencer, busca reclutar. Si todo fuera una leyenda para consolar, bastaría con una aparición breve y emotiva y cada uno a su casa. Pero el texto insiste en lo contrario. El encuentro trae dirección, encargo, responsabilidad. Es el paso de una comunidad escondida a un movimiento que ya no cabe en una habitación cerrada, y eso implica riesgo real, exposición real, consecuencias reales. Así se entiende por qué el relato repite, con insistencia, que el fundamento no es un arrebato, sino un hilo histórico. Escrituras, promesas, cumplimiento y testimonio. La frase «paz a vosotros» no suena a adorno, suena a cambio de estado, como si alguien apagara una alarma interior para que la gente pueda pensar y actuar. Y la pregunta que queda flotando, como titular incómodo, es esta. Si lo primero que se ofrece no es castigo, sino paz, entonces ¿cuántas personas siguen huyendo por culpa cuando el mensaje central es restauración y envío? Y aquí es donde el relato deja de ser la historia de un grupo asustado y empieza a sonar como el inicio de algo que nadie pudo frenar. Porque una cosa es decir que el sepulcro quedó vacío, y otra muy distinta es ver cómo ese vacío empuja a personas comunes a salir de la sombra. Lo que era una reunión cerrada, silenciosa y temerosa, comienza a transformarse en un mensaje que se mueve, que circula, que se repite y que incomoda al poder. ¿De verdad alguien cree que un movimiento así nace solo con frases bonitas? Esto se refiere a la expansión del fenómeno. Ya no se trata de unos cuantos discípulos, sino de una convicción que empieza a caminar por calles, casas y caminos. El cristianismo, tal como lo muestra esta secuencia, no se presenta como un club de admiradores, sino como una corriente que rompe su propio encierro. Y ese cambio de escala tiene un precio, porque no solo obliga a hablar, también obliga a sostener lo dicho cuando llegan las miradas, las preguntas y las presiones. Pero el texto no hace trampa.
no pinta a todos como creyentes instantáneos, no convierte la duda en pecado, y ahí aparece Tomás, el personaje que a muchos les encanta criticar, hasta que se miran al espejo. Tomás no compra el relato por emoción, no aplaude por inercia, no se deja llevar por el ambiente. Su postura es frontal, casi incómoda. Necesita ver para creer. ¿Te parece falta de fe? O tal vez es la forma más brutalmente honesta de decir, no me vendan humo. Esto se refiere a la escena que, si fuera propaganda, sería eliminada del guión. Porque un relato inventado habría evitado mostrar a un testigo clave poniendo condiciones, exigiendo prueba, dudando sin vergüenza. Sin embargo, el texto insiste. Jesús no lo ridiculiza, no lo aplasta, no lo expulsa. Le ofrece evidencia tangible, como si el mensaje fuera, la verdad no teme ser examinada. Y entonces Tomás suelta una frase que no es poema ni consuelo, es una declaración explosiva. Señor mío y Dios mío. Ese momento es el giro de hierro. Duda, confrontación, evidencia, confesión. Y si lo miras con ojo de periódico, el titular no sería Tomás creyó, sino la duda no detuvo el caso, lo empujó hasta el punto de no retorno. Porque esa exclamación no habla solo de que Jesús seguía presente, habla de identidad, de autoridad, de quién es realmente. Y cuando el texto pone esa confesión en boca de un discípulo, está elevando el asunto a nivel máximo. Ya no es una anécdota, es una afirmación central. Esto se refiere al núcleo duro teológico que el relato no disimula. El apóstol Pablo lo formula sin anestesia y sin lenguaje suave. Si Cristo no resucitó, la fe queda vacía, sin base, sin peso, como una casa sin cimientos. Es una frase incómoda porque no deja espacio para medias tintas. O esto ocurrió y lo cambia todo, o no ocurrió y entonces todo se desploma. Y lo más provocador es que Pablo no lo dice como poeta, lo dice como quien sabe que está apostando el sentido entero de la fe a un hecho. Ahí el movimiento se entiende. No creció por moral bonita, ni por filosofía inspiradora, ni por frases de autoayuda. Creció porque su centro no era una idea, sino un acontecimiento, que según los primeros testigos, había reventado el final que todos daban por cerrado. Y si ese centro es real, entonces no estamos ante una tradición más, sino ante el motivo por el cual un grupo pequeño, quebrado y escondido, empezó a hablar como si el mundo ya no pudiera ser el mismo. ¿Te parece exagerado? Precisamente por eso el texto lo presenta con citas, con nombres y con declaraciones que no se pueden suavizar. Si el sepulcro quedó vacío, entonces no estamos ante un detalle religioso para decorar una fiesta, sino ante una noticia que revienta el sentido común. Porque el mensaje no es «algo bonito pasó», sino esto, el final no manda. Y eso, dicho en voz alta, suena escandaloso, casi insolente, en cualquier época. ¿Qué ser humano se atreve a mirar a la tumba y decir, aquí no terminó todo? Solo alguien convencido de que el dominio del sepulcro fue quebrado de verdad. Esto se refiere a la consecuencia directa para la gente común, para el que carga culpas, para el que vive con miedo al punto final. Si Jesús resucitó, entonces el pecado no tiene la última palabra y la culpa no es una cadena eterna, sino una puerta que puede abrirse con arrepentimiento y fe. El sepulcro vacío deja de ser un dato arqueológico y se convierte en un comunicado. Dios no solo consuela, Dios cambia destinos. Y eso no es poesía, es un golpe a la lógica de tu pasado te define para siempre. Por eso el texto insiste en un símbolo que no se puede suavizar, la tumba abierta. No es solo ausencia, es declaración. Significa que el desenlace humano, por oscuro que parezca, puede ser transfigurado. Significa que una historia que parecía clausurada puede reescribirse sin pedir permiso a la vergüenza. Significa que la caída no es sentencia definitiva cuando hay regreso genuino al Creador. ¿Te das cuenta por qué esto incomoda tanto?
Porque si es cierto, entonces ya no sirve vivir como víctima de lo irreversible. Esto se refiere a cómo cambia la forma de mirar el futuro. Si Cristo vive, la fe deja de ser teoría y se vuelve relación activa, presente, incómodamente real. Ya no se trata de recordar a un maestro del pasado, sino de hablar de un Señor vivo que restaura, guía y envía. Y eso reorganiza la vida por dentro. Lo que antes te dominaba, ahora puede perder fuerza. Lo que antes te aplastaba, ahora puede transformarse en testimonio. No es magia barata, es una nueva identidad que se sostiene en una afirmación central. Y aquí entra la frase de Pablo, sin maquillaje, sin sentimentalismo, como titular que no admite medias tintas. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Primera de Corintios 15:14. Es una declaración brutal, porque Pablo no vende un consuelo blando, pone todo el peso en un hecho. O ocurrió y el mundo cambia, o no ocurrió y el edificio se cae. Así de frontal. Por eso, cuando se afirma la resurrección, no se está hablando de optimismo espiritual, sino de una esperanza que se presenta como verificable en su origen y poderosa en sus efectos. Esto se refiere a la invitación personal que el símbolo deja sobre la mesa. Si el sepulcro no retuvo a Jesús, entonces el final tampoco tiene que retenerte a ti. Tu pasado no tiene por qué dictar tu porvenir. Tu culpa no tiene por qué gobernarte. Tu miedo no tiene por qué dirigir tus decisiones. La tumba vacía, en esta lógica, no es un recuerdo. Es una señal de que Dios puede abrir lo que el ser humano juró cerrar. Y cuando una señal así se toma en serio, ya no se vive igual, porque el futuro deja de parecer una pared y empieza a parecer un camino. Roma tenía lo que cualquier imperio presume en portada: disciplina, hierro y presencia. En la Judea del siglo I, alrededor del 30 a 33 después de Cristo, el águila romana no era un símbolo bonito, era un recordatorio de quién mandaba en las calles. Legiones, recaudación fiscal, patrullas, castigos públicos y un mensaje implícito que nadie necesitaba traducir. Aquí la autoridad tiene uniforme. Y cuando Roma quería apagar un foco, lo hacía rápido, sin debates interminables. Los líderes religiosos, por su parte, controlaban otro territorio igual de sensible: reputación, rito, acceso al templo, aprobación social. No tenían las legiones, pero tenían influencia, tribunales, reglas y un poder silencioso capaz de aislar a cualquiera. En Jerusalén, eso valía oro. Una palabra podía elevarte y una acusación podía hundirte. Ese era el tablero real: fuerza militar por un lado, presión religiosa por el otro. Esto se refiere al choque de dos poderes que parecen invencibles, hasta que se topan con un límite. Roma podía ordenar detenciones, podía sellar tumbas, podía imponer temor en plazas públicas. Los dirigentes religiosos podían cerrar puertas, marcar a una persona, decidir quién era aceptable y quién no. Pero hay una pregunta que ninguno de los dos podía responder con decretos. ¿Quién tiene autoridad sobre la vida eterna? ¿Quién firma permisos para lo que está más allá del último suspiro? Ahí, el poder humano se queda sin herramientas, sin sellos y sin discursos. Y por eso la resurrección, tal como la presenta el relato, no es un milagro inspirador para subir el ánimo, sino una bofetada al orgullo de la época. Si el sepulcro no retuvo a Jesús, entonces ni Roma ni la cúpula religiosa tenían la última palabra, por más soldados o prestigio que acumularan. Y ese dato no solo incomoda, reordena todo el caso. Porque ya no estás hablando de un maestro moral simpático, ni de un líder espiritual más en el catálogo de Jerusalén. Estás hablando de alguien cuyas afirmaciones quedan respaldadas por un hecho que rompe el límite. Esto se refiere al salto que el texto obliga a dar. Si él vive, entonces sus palabras dejan de ser ideas bonitas y pasan a tener peso de realidad. Ya no es un recuerdo de un buen predicador, es la confirmación de que no estaba exagerando cuando hablaba de perdón, de gracia,
de reino y de eternidad. Y dentro del marco cristiano, eso conduce a una conclusión incómoda para el espectador indiferente. Jesús no era solo un rabino brillante, era quien dijo ser, el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta por qué esto divide opiniones? Porque si esa identidad es cierta, entonces no puedes tratarlo como una figura histórica neutral. En ese punto cambia también la identidad del creyente. La fe deja de ser teoría, costumbre o herencia familiar y se vuelve vínculo con un Cristo vivo, presente, activo. No es me acuerdo de lo que enseñó, es camino con quien está. Y cuando la fe se entiende así, ya no se vive igual. El miedo pierde terreno, la culpa deja de mandar como juez absoluto y la esperanza deja de ser frase de consuelo para convertirse en motor diario. Esto se refiere a la provocación más grande de este bloque. El poder humano puede dominar territorios, leyes y ejércitos, pero no puede encadenar la eternidad. Roma podía presumir de control, y los líderes religiosos podían presumir de influencia, pero ninguno podía decretar el destino último del alma. Por eso el relato insiste, con tono desafiante, en que la resurrección marca el punto exacto donde la fuerza terrenal encuentra su pared, y donde la autoridad divina se muestra sin necesidad de permisos. Lo que viene después no es un rumor que se evapora, ni una emoción colectiva que dura una tarde y luego se apaga. El propio relato insiste en algo que, dicho en frío, es explosivo. Jesús no se dejó ver una sola vez y desapareció, sino que fue visto en distintas ocasiones, por personas distintas, en contextos distintos. Y eso es justo lo que complica la salida fácil de «todo fue sugestión». Si fuera puro impulso emocional, ¿por qué el texto se arriesga a multiplicar encuentros y detalles en vez de quedarse con una única escena conveniente? Esto se refiere a un criterio básico de verificación. Un relato inventado busca un momento perfecto. Un relato que se defiende acumula testigos. Aquí se habla de apariciones que no se reducen a un grupo cerrado con el mismo estado de ánimo, sino a encuentros personales, repetidos, que supuestamente alteraron la conducta de quienes los vivieron. No es una multitud gritando, es gente concreta afirmando «lo vimos». Y esa diferencia, para cualquier lectura seria, pesa más de lo que muchos admiten. Y entonces entra Pablo, que no escribe como poeta sentimental, sino como alguien que sabe que está poniendo su credibilidad en una afirmación verificable dentro de su época. Sus cartas, ubicadas generalmente a mediados de los años 50 después de Cristo, circulan cuando todavía hay testigos vivos y cuando los adversarios del movimiento también están activos. En ese contexto, Pablo no se limita a decir «créeme», sino que enumera, casi como si dejara un registro. ¿Qué clase de propagandista deja una lista que otros pueden cuestionar en vida, cara a cara? Pablo afirma que Jesús se apareció a Cefas, luego a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, y añade una frase que suena a reto público. La mayoría aún vive. También menciona a Santiago, a todos los apóstoles, y finalmente se incluye a sí mismo como testigo tardío. Esa secuencia, más allá de la fe, funciona como un desafío directo. Si no te gusta la afirmación, ve y pregunta. Si la historia fuera frágil, esa puerta no se abriría tan alegremente. Esto se refiere a un detalle que muchos pasan por alto. El texto no te pide una confianza ciega basada en «me lo contaron», sino que sugiere un marco de contraste social. La mayoría aún vive no es un adorno devocional, es una invitación a la comprobación dentro del mundo real de entonces. En términos de calle, es como decir, no está enterrado en el pasado, todavía hay gente a la que puedes interrogar. ¿Te imaginas el riesgo de escribir eso si fuera un montaje? Y aquí se desmonta otra explicación cómoda, la de la alucinación masiva usada como borrador universal. Una cosa es una experiencia subjetiva aislada, otra, afirmar apariciones múltiples en distintos momentos y encima señalar un grupo de más de 500 testigos,
con muchos aún vivos cuando el texto circula. ¿De verdad esa es la forma típica de un autoengaño colectivo? Lo que se plantea aquí, te guste o no, es una cadena de testimonios que no encaja con la idea de un fenómeno puramente emocional y privado. Esto se refiere a la intención del bloque, bajar el tema del altar al terreno de la verificación. No se está diciendo, esto se siente bonito. Se está diciendo, esto se sostuvo en testimonio y por eso creció. El lector puede rechazarlo, claro, pero no puede fingir que el relato se presenta como simple símbolo. La provocación final queda servida. Si la base era tan débil como algunos dicen, ¿por qué tanto se atrevieron a firmarla con su propia reputación cuando aún existían voces vivas capaces de desmentirlos? Lo que vino después es lo que más molesta a los que quieren reducir todo a un símbolo bonito. Porque los mismos que estaban encerrados, temblando y midiendo cada sonido, terminan hablando en público como si ya no hubiera vuelta atrás. No es una mejora de ánimo, es un cambio de conducta. Y cuando un grupo pasa del pánico a la proclamación, la pregunta periodística es inevitable. ¿Qué vieron? ¿Qué tocaron? ¿Qué entendieron para atreverse así, en la ciudad más vigilada y en la semana más sensible? Esto se refiere a una transformación que no se explica con frases inspiradoras. Antes se escondían, después se exponen. Antes evitaban miradas, después las buscan. Y eso no ocurre porque alguien les haya dado un curso de oratoria, sino porque estaban convencidos de que el sepulcro ya no era el juez final de la historia. Si la resurrección era real, entonces el poder de Roma y la presión social dejaban de ser la última palabra. En ese giro también cambia el centro de la fe. Ya no se vive solo bajo el peso de la ley como sistema de conexión con Dios, sino bajo la gracia como respuesta. La ley señala la necesidad como un espejo que no adorna nada. La gracia ofrece salida, perdón y un nuevo comienzo. Eso es dinamita para quien vive atrapado en culpa. No se trata de portarse mejor para comprar aceptación, sino de volver a Dios con arrepentimiento real. Y si eso es cierto, entonces el pasado deja de mandar como un dictador. Esto se refiere a por qué el mensaje no se quedó en Jerusalén. Un movimiento muere cuando su líder desaparece y todo queda en recuerdo. Aquí el movimiento se expande porque el centro no es una memoria, sino un Cristo vivo. Por eso Pablo se atreve a escribir sin suavizantes. Si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Primera de Corintios 15:14. Es una frase incómoda, casi una apuesta pública. O esto sostiene todo, o no sostiene nada. Y esa apuesta explica por qué la prédica primitiva no era solo ética o filosofía, era el anuncio de un acontecimiento. A partir de ahí, cambia incluso la manera de mirar el padecimiento. Ya no se lee como derrota definitiva, sino como parte de un proceso que puede culminar en victoria espiritual. Y esto no es teoría. La historia temprana muestra comunidades soportando presión, burla y persecución sin apagar el mensaje. La explicación más simple, sin maquillaje, es que estaban convencidos de haber visto algo que supera el temor al final. Nadie arriesga tanto por una metáfora que no tiene peso. Esto se refiere a cómo la resurrección reordena conceptos que la gente suele confundir. El perdón deja de ser autoengaño y se presenta como restauración real. El reino de Dios deja de ser solo promesa futura y se vuelve presencia que empieza a notarse hoy. La identidad del creyente ya no es «soy el mismo pero con religión», sino «soy una nueva creación», como repiten las cartas apostólicas. Y si Jesús vive, entonces sus palabras sobre gracia, fe y vida eterna no quedan como discursos antiguos, sino como autoridad vigente. Y ahora, sin teatralidad, vuelve la invitación que el relato empuja desde el inicio. No es solo una historia para debatir en una mesa, es una realidad para enfrentar en lo personal. Vas a seguir buscando vida en lugares vacíos, repitiendo costumbres sin obediencia, cargando culpa como si fuera sentencia. La resurrección, en este marco, marca el límite del poder humano.
Se pueden controlar calles, leyes y ejércitos, pero no se gobierna la eternidad. Y por eso, para millones, esto no es un tema de calendario. Es el cimiento de su esperanza, de su fe y de su identidad, ayer y hoy. Si este mensaje te habló al corazón, no lo dejes pasar como un vídeo más. Dale like ahora mismo. Eso ayuda a que este contenido llegue a otras personas que también lo necesitan. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias bíblicas, oraciones y verdades que fortalecen el alma. Y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Y ahora quiero leerte. Escribe en los comentarios "Él vive" y dime con una frase qué parte te impactó más. Nos vemos en el próximo vídeo.